Les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6. Y en lo que buscan, voy a platicarles que recuerdo cuando me dieron el nombramiento en Príncipe de Paz, ya hace casi 2 años, tenía mucho miedo, hermanos, no crean. Hay mucho liderazgo en Príncipe de Paz. Y yo recuerdo que así me rebotaban los nombres y yo voy a confesar, decía, ay, está el hermano Simón, y mi pensar del hermano Simón me daba temor el hermano Simón. Y entonces cuando llego a Príncipe de Paz, me encuentro con un hombre tan prudente, tan tranquilo, tan respetuoso, sabio, humilde, que nunca ha puesto en tela de duda mi autoridad pastoral, y un hombre reflexivo. Y hoy, hermano Simón, que está pasando por pruebas, espero que ese corazón que mi esposo y yo amamos y admiramos sea confortado por nuestro Señor. Está en nuestro corazón, hermano Simón, lo admiramos y lo amamos, y ya no le tengo miedo, y le amo mucho. Le amamos mucho y oramos por ese corazón, que el Señor le fortalezca. Bien, hermanos, hoy vamos a ver por último el Sermón del Monte, porque vamos corriendo en la historia de Jesús. Yo le invito a que usted lea el Sermón del Monte completo, hermanos. El Sermón del Monte es una cosa bellísima porque son las palabras de Jesús. Si usted quiere escuchar un buen sermón, lea el Sermón del Monte porque son las palabras de Jesucristo. Y hoy vamos a hablar acerca de la oración. Pareciera tan cotidiano, pero hermanos, un día los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. O de pronto algunos no sabemos qué decir en la oración. Decía el lunes que compartía con la femenil, a veces vi por ahí un post en Facebook que decía, a veces nuestras oraciones son más o parecieran más una lista de supermercado que una carta de amor, ¿no? Estamos frente a Dios y necesito y me hace falta y se nos olvida que es una plática con una persona a la cual amamos y buscamos tener una relación, digamos, buena, perdurable y que crezca. Y qué difícil sería estar ante una persona que solamente tiene necesidades. Jesús se presenta ante aquellos que estaban escuchando el sermón y les llama, después de hacer una interpretación de la ley de estos oísteis, Jesús llama la atención porque en esta distinción de la religiosidad a la verdadera vida a través de Jesús, Jesús empieza a señalar aquellos actos que mucha gente estaba haciendo para que la gente los viera. Aquellos actos que era para ser reconocidos y que la gente dijera, wow, estos son bien religiosos, bien creyentes, estos sí aman a Dios. Primero habla de las limosnas y después habla de la oración. Y les dice, cuando tú des la limosna o en lo que las ofrendas, hazlo de una manera prudente y decente. Y cuando ores, ora también de una manera correcta, la cual tu motivación sea reconocer a Dios. Y es que antes ellos, los fariseos, andaban por las calles con una cuestión de pesar e incluso tenían sus oraciones colgadas con ellos y presumían, y visualmente externamente se veían muy espirituales. Y entonces Jesús decía, no, por ahí no va. Esa no es la motivación correcta para orar. Y después empieza a decir, yo les voy a enseñar cómo se debe orar.
Y tenemos una oración, la oración más famosa que usted y yo no sabemos de memoria, espero, el Padre Nuestro, ¿sí? Todos no lo sabemos. Y hermanos, el Padre Nuestro no se trata, de pronto hay extremos, ¿verdad? Hay gente que cree que repitiendo 30, 50, 60 Padres Nuestros va a cambiar la cosa, ¿verdad? Hacemos algo mal y repetimos 30, 40 veces el Padre Nuestro y cambia la cosa. Y de pronto hay otro extremo donde no, ni lo repitas ni lo leas porque son oraciones vanas o repetitivas. Y ninguno de los extremos es bueno. No son palabras mágicas para que algo cambie, pero tampoco es una oración en vano porque Jesucristo la dio y la hizo. Pero el punto de esto, hermanos, es los elementos esenciales que vienen en el Padre Nuestro. Y que estos elementos que te voy a hablar son aquellos que tú puedes utilizar para entablar tu conversación con Dios. Son elementos que en tu oración y en mi oración no deben de faltar para que tú tengas una buena comunicación y dejes de tener una lista de supermercado en tus oraciones. Dice la palabra de Dios, vámonos frase por frase. Y la primera es, Padre nuestro que estás en los cielos. Hermanos, Jesús hace toda una diferencia porque los fariseos y la gente religiosa se acercaba a Dios viendo a un Dios lejano, a un Dios indiferente, a un Dios frío, y Dios lo acerca y le dice, Padre. Jesucristo hace tan cercana mi relación al grado de que tú puedes llamarle Padre. Porque el regalo que tú y yo tenemos es que aquellos que creen en su nombre les dio el derecho, les dio el título de hijos. Hermanos, somos hijos. El estar aquí en Cristo, el entregar tu vida a Jesús, el decir, de verdad quiero que tú empieces a guiar mi vida y quiero que tú me enseñes a reconocer cómo vivir y entender qué tienes para mí, te da el privilegio de tener un Padre que te ama, que disipa el temor, que infunde esperanza, que te da un lugar y una provisión. Amada iglesia, tenemos aquí hermanos y hermanas que sus papás se han ido. Tienes hoy todavía un padre con quien puedes platicar todos los días. ¿Y sabes qué? Es tuyo, te pertenece. Por eso es Padre nuestro. Ahorita hablamos del nuestro, pero es Padre. Incluso Jesús se acerca tanto que le dice, papá, así de cercano puede ser. Y esa es la confianza en la cual Jesús espera que tú y yo nos acerquemos, de un Padre que no nos abandona y que está ahí. O quizás algunos de nosotros tuvimos, bueno, ahí sí no me voy a poner nosotros porque mi papá después lo escucha y me va a regañar, pero algunos de ustedes quizás tuvieron un padre ausente o un padre de mal ejemplo. Hoy tienes un padre con el que puedes platicar y puedes saberte que Él ha estado cada día en tus victorias y en tus derrotas. Tienes un padre que te ha acompañado y te ha visto crecer. Tienes un padre, como dice una canción, el padre que siempre has soñado, lo tienes en Dios. Es Él. Tengas 15, 20, 30, 70 años. Hay un padre esperando a que tú conectes y platiques con Él. Por eso Jesús inicia tan bonito esta conversación de decir, Padre, Padre. Y quiero hacer también un paréntesis, hermanos. Ayer estuvimos con los jóvenes y tuvimos un tiempo en ministración. Uno de los más grandes dolores de nuestros jóvenes, hermanos, es la ausencia de papá. Pero es muchísima, hermanos. Y aquí sí quiero hablar a los papás presentes.
hay una urgencia de un papá presente, un papá que ame, un papá firme, un papá lleno de amor y de autoridad en casa. Un papá que lleve a su hijo a una vida espiritual. Un papá que le dé identidad a su hijo. Estamos, hijo o hija, porque las niñas también tienen identidad gracias al padre. Necesitamos padres en nuestras iglesias porque hay mucha carencia de amor en los adolescentes por ausencia de papá. Le decía a Pablo en la mañana, mientras me arreglaba, estaba viendo El Regreso del Jedi, y le digo, no puede ser que Darth Vader dio la vida por Luke Skywalker y nosotros orando porque los papás no están. Hasta Darth Vader estaba más presente, hermanos, no hagamos eso, no es posible, perdón, pero es real, hermanos. No es posible que nuestros hijos estén en un altar llorando porque no está papá. Y está papá sentado en las iglesias. No es posible. Pero la buena noticia para el hijo que está lastimado es que tienes un padre perfecto, glorioso y maravilloso que te escucha y que nunca, jamás te va a defraudar. Y el regalo es que es nuestro. Y cuando dice nuestro, es esta parte donde Dios o Jesucristo siempre nos enseña a ser personas que incluimos. Sí, es mi Padre, pero también es nuestro. Es expresar nuestro amor a nuestros hermanos a través de orar por ellos. Debemos estar preocupados por sus necesidades como las nuestras. Sí, es mi Padre, gracias a Dios, pero es nuestro Padre también. Tengo hermanos en Cristo, tengo familia por la cual debo cuidar. Por eso Jesús no dice Padre mío que estás en el cielo, dice Padre nuestro. Sí, es un Padre personal, es mi amigo, es mi Señor, pero es nuestro también. No puedo alejar mi oración de los demás. Y hermanos, nota, si algo te puedes llevar de esta oración es que si esta oración solamente es hablada y no practicada, no sirve de nada. Todo lo que Jesús va a mencionar aquí tiene que ver con las palabras, pero también con la acción. El vivir que Él sea mi Padre. Pero después dice, santificado sea tu nombre. Santificar, hermanos, quiere decir apartar para un propósito sagrado. Así, las palabras santificado significan el deseo piadoso o amoroso de que el nombre de Dios sea reverenciado, adorado y glorificado. Es decir, yo oro porque el nombre hermoso y glorioso de Dios sea conocido, reverenciado y magnificado en la tierra. Pero yo quiero que te des cuenta de la magnitud de esto, porque yo puedo venir al altar y decir, Señor, santificado sea tu nombre y que todos te conozcan. Pero si yo me levanto y soy un pésimo padre y soy una pésima esposa y yo hago de mi vida algo tan contrario, ¿cómo va a ser santificado el nombre de Dios? No puedo orar para pedir que sea santificado el nombre de Dios y yo no estar haciendo nada para que ese nombre sea santificado. Oramos para que su nombre sea conocido, pero yo tengo que ser el medio por el cual ese nombre va a ser conocido. No puedo pedir a Dios, Señor, que todos te conozcan, que alguien les hable, como decía la canción. No, yo soy el medio. Santificado, le rogamos a Dios, quien es más santo y glorioso, nos capacite para reconocerlo como tal. En esta petición, la gloria de Dios es deseada, pero también prometida de nuestra parte. Deseamos que el nombre de Dios sea conocido, pero también es una promesa de nuestra parte para santificar el nombre de Dios. Sabes, en la clase que di el viernes, es bien bonito dar clases, venga a la escuela dominical o al discipulado, porque Dios te hace crecer. Y yo aprendo muchísimo cuando doy clases o el mensaje.
Y cuando hablaba del pecado, hablaba de profanar. Y profanar, hermanos, significa hacer algo ordinario. Algo que es santo, lo haces ordinario. También es ultrajar, pero bíblicamente profanar es hacer algo que es digno o santo, hacerlo ordinario o casual. Por eso en el Antiguo Testamento se dice, no profanes el templo, o sea, no lo hagas como si fuera nada. No profanes el nombre de Dios. Es decir, no lo hagas sencillo o ordinario. No hagas que el nombre que es digno y santo con tu vida, con tus hechos, con la forma en que tú hablas, con la forma en que te relacionas, el nombre de Dios no sea santificado. La palabra contraria a santificar es profanar, es hacerlo pequeño, es hacerlo indigno, es hacerlo ordinario. Y ahí, hermanos, es donde nosotros no solamente entra una oración de anhelo, sino entra una acción en la cual representamos aquello por lo cual estamos pidiendo. Espero que el Padre Nuestro empiece a cobrar aún mayor sentido cuando lo leemos. Venga tu reino. Venga tu reino, hermanos, es la predicación de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús decía que el reino de Dios no era comida ni bebida, sino era justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, Jesús vino y trajo el mensaje y resultó que el mensaje de amor de Dios era para todos. Resultó que los religiosos eran los menos cercanos a Dios. Resultó que el reino era para aquellos pequeños que estaban dispuestos a pedir perdón. El reino de Dios, hermanos, es aquel que Cristo ha venido a mostrarnos que es para todos. Y de pronto tú y yo muchas veces estamos aquí pasando y sabemos que somos peregrinos y esperamos ir al reino de Dios, esperamos conocer el reino y decimos, no, pues ya, allá no habrá lágrimas, allá nos llevaremos mejor, allá sí voy a poder ver a este hermanito o hermanita que me cae mal, aquí no tanto, ¿verdad? Allá en el reino. No, hermanos, la oración es, venga a tu reino. Es decir, que lo que sucede, o como yo me imagino, alcanzo a percibir que es el reino de Dios lleno de amor, de justicia y de gozo, yo pueda traerlo a esta tierra. Esa es mi oración. Venga a tu reino, es que yo sea un medio. Acabo de pedir que el nombre de Dios sea conocido. ¿Cómo? A través de traer el reino de Dios al mundo. A través de traer la justicia de Dios al mundo. A través de traer la paz de Dios al ser humano. Yo soy el medio por el cual yo voy a traer sanidad al corazón. Eso es venga tu reino. Que el reino de Dios, lo que alcanzo a conocer del reino de Dios, llámese amor, llámese paz, perdón, es traerlo a este mundo. No es esperar a ir allá. Es que el mundo vea un pedacito literalmente de lo que nos espera en el cielo a través de nosotros, que somos imperfectos. ¿Cómo? Haciendo su voluntad. Así como se hace en el cielo, que así también se haga en la tierra. La voluntad de Dios, hermanos, yo me ponía a pensar, ¿cómo explico en la iglesia acerca de la voluntad de Dios? Si nosotros decimos que todo es voluntad de Dios, pasan las cosas y es voluntad de Dios. Acabamos de experimentar un duelo porque es la voluntad de Dios. Pero hay una voluntad, hermanos, donde nosotros nos sometemos a la obediencia de Dios. El mismo Jesús pasó por ahí. Esa voluntad donde yo no quiero, como decía Pablo en Romanos, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero, eso hago. Y ese es someter mi voluntad. Hacemos la voluntad de Dios cuando debido a un justo aprecio por el amor de Dios,
regulamos nuestros pensamientos y conducta con sus mandamientos. Nuestro deber obligatorio debe ser nuestro ferviente deseo y diligente esfuerzo. Recuerda a Jesús diciendo, Señor, si por mí fuera, yo no paso por ahí. Si tú me preguntas, yo no quiero morir. Pero, que no se haga mi voluntad. Porque entiendo que en el cielo tu voluntad es que yo muera por aquellos. Dame el valor para llevarla a cabo. Y entonces, hermanos, cuando tú y yo pedimos que se haga su voluntad, es, Señor, así como en el cielo se hace tu voluntad, así como los ángeles te alaban y te reconocen como Dios, déjame yo decirte que sí, de la misma manera. Así como en el cielo tú te estableces y reinas, así que el reino de Dios venga a través de nosotros. Ese, hermanos, es el sentido del Padre Nuestro. Es el entender que Jesús estaba diciendo, necesitamos dar a conocer a Dios, santificar su nombre a través de que somos hijos y somos ciudadanos de un reino en el cual el Señor establece su voluntad. Amada iglesia, ¿cómo vas a orar por tu matrimonio o por tus hijos? ¿Vas a pedir o constantemente pides que los cambie? No por otros, ¿verdad? A veces, pero no. ¿Vas a pedirle a Dios que los cambie, que les cambie su actitud? ¿Tú crees que así ora Jesús? ¿Tú crees que es la forma en la que Jesús oraría y diría, Señor, ya no aguanto a esta Ana Patricia Borunda, cámbiala? No, creo que la voluntad de Dios es, Señor, transfórmame a mí. Necesito entender tu amor para poder transformar e impactar la vida de mi esposo, de mis hijos, de aquellos que están cercanos a mí. No se trata de que Dios cambie a otros a través de mi oración, sino que Dios me transforme a mí por medio de la oración. Esa es hacer la voluntad de Dios. Que se haga su voluntad en la tierra, así como en el cielo. Sabemos que aquí en la tierra no se está haciendo la voluntad de Dios. Sabemos que Dios nos ha dado el derecho de tomar decisiones y hemos pasado muchos años tomando decisiones solos, pensando que son la mejor. Hoy la invitación es, Señor, enséñame tu voluntad. ¿Cómo lo hago? Y esta primera sección, hermanos, es la parte donde podemos ver que anhelamos a Dios establecerse en la tierra a través de nosotros. Y la segunda parte es la parte quizás un poco más personal, pero no deja de ser colectiva, porque dice, danos hoy el pan de cada día, o el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesucristo no es ajeno a nuestras necesidades. Para los hebreos, el pan era un término genérico significando las necesidades como comida, vestimenta y alojamiento. Pero hay un énfasis enseñándonos a no pedir delicadezas o riquezas, sino a pedir por lo que es bueno, justo y necesario. Aquí hay un énfasis en nuestro y en hoy. Vivir por hoy lo que tenemos. Y si hoy, bendito Dios, tienes pan en tu mesa, quizás alguien de tus hermanos está pidiendo por pan. Quizás el decir nuestro va a implicar entonces que yo tengo que este pan que Dios me ha dado ser una respuesta para aquel que también está pidiendo por pan y no tiene. Por eso Jesús implica el pan nuestro, el pan de tu hermano y mi hermano, el pan de tu amigo y el pan de tu ser amado, que el Señor nos lo dé. Jesús siempre piensa en aquellos, hermanos. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores. John Stott menciona que un doctor británico dijo un día: podría dar de alta a la mitad de mis pacientes si a ellos se les pudiera asegurar el perdón. Hermanos, estar libre de culpa es la necesidad más urgente del ser humano. Toda religión se escribe y se hace a raíz de la necesidad de quitar la culpa. En nuestra fe, alguien cargó con nuestra culpa. Por un hombre, dice Romanos, entró el pecado, por un hombre salió la culpa. ¿Qué nos pide el Señor? Perdónanos. Pide perdón, confiesa. Confesar es estar de acuerdo. Cuando yo confieso mi pecado es: Señor, estoy de acuerdo contigo que lo que estoy haciendo está mal. Eso es confesar. Y dice la palabra que el que encubre su pecado no prospera. Iglesia, si tú no quieres endurecer tu corazón, no encubras tu pecado. Muchas veces tú y yo pensamos que porque ya pedimos perdón hace muchos años, no tenemos necesidad de perdón hoy día. Y escuché una frase que dice: nuestras iglesias están llenas de hermanos salvos, pero con corazones duros, lejos de confesión, que hace mucho han dejado de ver pecado en ellos. Y se han preguntado: ¿por qué tenemos corazones duros? ¿Por qué la iglesia está fría? Empecemos por confesar nuestro pecado. Y también estamos haciendo un compromiso con Dios. De la manera que yo anhelo que tú me perdones, de esa manera yo me comprometo. Ay, hasta es difícil decirlo a veces. Yo me comprometo a perdonar a los que me han hecho daño. Porque si yo entiendo que un Dios amoroso y perdonador me ha perdonado, entonces con esa misma inspiración yo doy libertad a quien me ha hecho daño. Si yo entiendo que yo pequé contra alguien, sé que alguien pecó contra mí y necesito hacerlo libre. O más bien yo necesito ser libre de eso. Perdóname y me comprometo a perdonar a quienes me han ofendido. Si hermanos, si hemos batallado para perdonar a alguien, también pongamos a prueba el hecho de cómo está nuestra vida en cuanto a confesión de nuestro pecado. Sé que hay pecados difíciles de perdonar. Sé que cargamos con el pecado de alguien que es difícil de borrar. Pero hagamos un compromiso de un proceso de perdón con el Señor. No estoy diciendo que tú y yo hagamos esta oración todos los días. Estoy aludiendo a que en tu oración y en mi oración procuremos hablar de Dios al respecto. Y lo último que Jesús dice, o lo penúltimo es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sabes que Reina Valera tiene un poco mal esta interpretación? Porque parece que dice: Señor, no me metas en tentación. Y no, Dios no mete en tentación. Dios no te llevaría a pecar a ningún lado. ¿Cómo dice Nueva Traducción Viviente, Carlos? 13. No permitas que cedamos a la tentación, sería quizás una interpretación mejor. En vez de no me metas, ¿no?, en tentación, no permitas que yo ceda a esas luchas que tú sabes que tienes. Llámese cuestiones externas, morales, sexuales, adictivas, llámese egoísmo, rencor, enojo, ira, maledicencia. No permitas que yo entre ahí. Llámese chisme y murmuración. No permitas, Señor, que yo entre ahí. Ayúdame y dame la entereza para estar firme ahí. El pecado del hombre no es engendrado por Dios. Dios no tienta a nadie. El significado es que Dios no permita que seamos vencidos por la tentación o que no seamos entregados al poder, porque tenemos al Espíritu de Dios. Y líbrame del mal. Esta petición expresa
un deseo deliberado de todo lo que es perjudicial para agradar a Dios. ¿Qué perjudica tu vida para agradar a Dios? Líbrame de eso. Pero hermanos, como decíamos la semana pasada, si tú sabes en qué cosas fallas, no estés ahí. Si tú te vas a poner a ver una película y sabes que tu mente vuela y entonces la estás viendo, no puedes decir, Señor, líbrame del mal viendo algo incorrecto. Huye de ahí. Dios te da la capacidad de reconocer. Huye de eso. Líbrame del mal. No, y no se vale. Aquí, hermanos, el mal no es nuestro esposo, nuestra esposa. El mal no son nuestros hijos. El mal no es el trabajo. No. El mal es todo aquello. El mal es todo aquello que me aleja de Dios. El mal es todo aquello que hace que yo voltee mi mirada de Dios. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Jesús termina reconociendo y exaltando el nombre de Dios y diciendo, tú mereces todo, Señor. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos. Amén. Procuren, hermanos, que en su oración haya un tiempo de reconocimiento a su grandeza y a su belleza. Procura que haya tiempos de reflexión y donde diga, Señor, lucho con esto, ayúdame, líbrame. Señor, lucho con esto. Señor, necesito. Señor, necesitamos. Señor, enséñame a perdonar. Señor, perdóname. Señor, ¿qué necesitas para que tu nombre sea santificado a través de mi vida? Procura que tu oración esté llena de todo esto, porque esta oración es el Padre nuestro. No se trata de hacer una repetición, que es bellísima y la podemos hacer, pero Jesús quiere que entendamos el sentido de cada una de las palabras y todo lo que implica. Y quiero terminar con unas frases que no encontré quién las dijo, pero las encontré por internet. Dice así: no digas Padre si cada día no te comportas como un hijo. No digas nuestro si vives aislado en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos si solo piensas en cosas terrenales. No digas santificado sea tu nombre si no lo harás. No digas venga a nosotros tu reino si lo confundes con el éxito material. No digas hágase tu voluntad si no la aceptamos aun cuando es dolorosa. No digas el pan nuestro de cada día dánoslo hoy si teniéndolo no te preocupas por la gente con hambre y sin vivienda. No digas perdona nuestras deudas si guardas rencor a tu hermano. No digas no nos dejes caer en la tentación si tienes intención de seguir pecando. No digas líbranos del mal si no tomas parte activa contra el mal. No digas porque tuyo es el reino, el poder y la gloria cuando piensas en tu propio reino, poder y tu propia gloria. No digas amén si no has tomado en serio estas palabras. Que el Señor les bendiga.